Hey, ¿cómo están, queridos hermanos? Estamos de vuelta por acá transmitiendo del cuadrante 850 para todos ustedes. Listos para seguir transmisiones, por supuesto. Cudiado, dice por ahí en el banner, dice cudiado en vez de cuidado. Bueno, a mi querido Kevin también se le van las cabras de repente. Por tanto, aspirar renfanismo, ¿no? ¿Cómo andamos, gente? Hoy les prometí que teníamos maratón, así que quédense por favor a este siguiente live donde vamos a dar respuesta. Sí, vamos a ver, ¿andamos bien? Andamos bien, se escucha bien. Uy, ya empezaron con que se escucha mal, ¿no? Ok. Ahí está, ya, listo. Ahí está. Todo tranquilo, gente, tranquilícense. He estado batallando con el micro, ¿saben? Yo creo que es tiempo de, ¿cómo se dice? Yo creo que ya es tiempo de remitirlo a otro lugar, ¿no? Ya se fue este micro, ya creo que dio todo lo que tenía que dar, le hemos dado bastante carrilla, así que ya estamos listos. Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? ¿Listos por acá? Bánquense el gran asome que pronto llega. Recuerden que estamos transmitiendo en YouTube, ya no estamos transmitiendo en Twitter, bueno, por lo menos este día no, así que bueno, estamos listos. Gracias a todos los que están conectados, que están llegando, y tenemos maratón, de eso no dijo Kant, así que espero tener un live más hoy en la noche, porque salgo de vacaciones y voy a tener algunos días sin hacer contenido, así que gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que están por acá. Dice por acá el cura Juan, dice, the only people of God in the New Testament is the church. Así es, mi querido cura Juan. Irónicamente estamos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Dice por acá, dice Chur SM50 con una interfaz, pues Pache con cable XLR. Vamos a tener que irnos ya por otro, otro microfonito. Esa es la realidad, este ya se está pudriendo. Así que así me empezó a fallar el otro, ¿eh? Es que es mucha carrilla, gente. Pero bueno, ya estamos acá listos, ¿no? Bueno, saquen sus chofares, mi gente, porque le vamos a dar respuesta a... Miren, yo no sé, la verdad, sí, es legítimo llamarle como tal pastor. Me parece un título que le queda grande a la persona en la que vamos a reaccionar. Pero bueno, yo no soy quien los llama, ¿no? Yo no, tampoco puedo tener acceso a ese llamado. Pero si son pastores, creo que están de verdad muy desfasados en conocimiento y sobre todo se meten en temas que los supera muchísimo. Con esto, para quien piense que yo me estoy dando... alabándome a mí mismo, ¿no? Soy el primero en reconocer que siempre va a haber alguien que te supera, siempre va a haber alguien mayor que tú, siempre va a haber alguien que sabe más. Por eso uno siempre debe tener por lo menos la decencia de decir, miren, hermanos, no es mi expertise, pero puedo hacer una opinión, etcétera, etcétera. También, nunca demerites a un autodidacta, nunca lo hagas. No estás en la época de la industrialización, estamos en la época de postindustrial, en la época de la inteligencia artificial. Entonces no tengan esa osadía de demeritar a los autodidactas, porque hay autodidactas que se los van a comer crudos, aunque ustedes hayan aprendido una metodología en una universidad. Recuerden, conocimiento y escolarización no necesariamente son similes. Puedes estar escolarizado y ser un tremendo cabezón. ¿Por qué? Porque hay muchos factores por los cuales no puedes tener ciertas aptitudes cognitivas altas, ¿no? Como bueno se dice el IQ. Hay muchos factores ahí, ¿no? Que determinan justamente el rumbo de una persona. Hay gente que es muy buena en ciertas áreas y gente que es flaca en otras áreas. Yo considero que no soy bueno en todas las áreas. Es más, yo debo decir que, por ejemplo, la apologética católica que yo estaba haciendo, yo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Yo no era un apologista. Es más, nunca ha sido mi rama la apologética, le soy muy sincero, ¿no? Y nunca me he avergonzado de decir que nunca ha sido mi rama la apologética. De hecho, mi rama siempre ha sido pastoral, pero nos metimos acá lo dasal de las redes sociales a hacer apologética. También quiero decir dos cosas. Creo que esta es la última respuesta que le voy a dar a estos tíos. No creo que merezcan más mi atención. Y vamos a regresar a darle de comer a Sacro Perro, porque ciertamente lo tenemos muy abandonado y hay que seguir haciendo contenido en contra de los garroteros para que no se emocionen. Esto no está diciendo que estamos abandonando el debate contra raíces hebreas, los unicitarios y todo eso. No, creo que esta es la evidencia de que nuestro canal puede estar muy diversificado y que puede abarcar muchísimos temas de forma riquísima y tener buenos invitados. Le agradezco también muchísimo a mi hermano Néstor la invitación que me hizo para estar con su programa con César Vidal. Creo que eso es un mal tercio, creo que no debería estar yo ahí. Creo que iban a tocar temas muy, muy amenos, así que los invito a que se suscriban porque van a estar buenísimo el programa con Vidal. Y como ustedes pueden darse cuenta, el asunto de la apologética no termina simplemente entre la lucha entre qué piensan los católicos teológicamente y qué piensan los evangélicos, los protestantes. De hecho, el último video que hice donde yo recomendaba la obra de Ribanera, que es una obra que recomienda también Rabasi. Estuve platicando con un católico, les dije yo, estuve platicando con un católico sede vacante, una persona muy honesta, muy noble, que me habló justamente de lo difícil que ha sido para él estar tratando de llevar este catolicismo
con esta postura sede vacante, dado que reconoce que hay un seriosísimo problema en el catolicismo occidental y que no se va a acabar justamente con Francisco, sino que va a continuar. De hecho, la obra de Rivanera, que yo se la recomiendo, son como 3 tomos, abarca muchísimo justamente todo lo que hemos venido hablando de la judaización de Occidente, ¿no? Yo no sé si ustedes sabían, pero si ustedes tienen visa, que yo tengo la gracia de tener mi visa para viajar a Estados Unidos, si ustedes tienen visa, pues ya no van a poder hacer hacer comentarios. A ver, esta me interesa, Curajón, porque usted tiene una alta facha, dice, un Shure SM7B, uff, no, estamos hablando de una buena pasta ahí, ¿eh? Interfaz de audio Vocaster One y un cloud lifter para potenciar. Pasa que el cura Juan también le mete toda esa vaina del sonido, ¿eh? Yo no sabía, pero le sabe, yo no le sé, yo soy un tremendo neófito. Pero le voy a tomar un screenshot a esto porque me interesa, la verdad sí me interesa, así que mi micrófono ya no está en las mejores condiciones, esa es la realidad. Así que vamos a dar una respuesta a este señor Villamizar. Este señor Villamizar se hizo famoso porque debatió con el cura Toro. Miren, la verdad es que debatir con el cura Toro no es la gran cosa. El cura Toro es un tremendo ignorante que hace unas eisegesis aberrantes. Por ejemplo, decir en la parte donde dice, este pecado no le será perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo, dice que es ser protestante. O sea, de ese tamaño son las eisegesis, ¿no? Del cura Toro. Entonces no sé cuál sea la jactancia ganarle un debate al cura Toro y la verdad es que no me interesa, pero solamente los pongo en contexto desde lo que vamos a tratar el día de hoy. Dice por acá mi buen Leonardo, dice, yo fui dispensacionalista, pero soy milenialista desde hace como 14 años. También debo decir, gracias Leonardo por andar por acá, que me encantaría a mí personalmente ver también como el contrapeso, ¿no? De la teología pactual, de la teología milenial, porque siento como que en las últimas décadas como que se ha sobresaturado sobre todo el dispensacionalismo y sobre todo esa vinculación con el sionismo. De hecho, hoy estaba leyendo un libro de un judío que se llama What is Modern Israel, que tiene que ver justamente con cuál es la visión de los judíos que rechazan el Estado de Israel, Jacob Revkin. Se los recomiendo muchísimo, que es uno de los mejores libros elogiados sobre el tema, pero hoy no vamos a tratar de eso, hoy no vamos a hablar de eso, ¿no? Así que, hermanos, yo sé que les he prometido que ya en estos días salía Animales Enfermos, pero de verdad quisiera que el día tuviera 50 horas, no me alcanzan las horas, ¿no? Es imposible, o sea, es imposible escribir, hacer programas, tener familia, etcétera, etcétera, es dificilísimo, ¿no? Pero voy a hacer todo lo posible porque este fin de semana ustedes ya tengan ese libro ahí en Amazon. Bien, ya estamos 500 personas conectadas. Quiero ponerlos en contexto con un video muy mini de este señor que seguro está por aquí, que ayer me bloqueó en su video, ¿no? Cuando le dije que se estaba consciente de las obras que estaba citando, porque se agarró como un perico a citar obras sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, citando novelas de ficción, hágame usted el favor, ¿no? De Humberto Eco. Por eso es lo que les digo, ¿no? Esta gente es neófita, pero es atrevida, o sea, hay una diferencia entre ser ignorante y ser ignorante y temerario, ¿no? Pero quiero ponerles aquí brevemente, miren, brevemente este videíto donde a mí me causó... La pregunta es muy buena. Fíjese que hemos leído... Aquí tenemos a estos dos personajes, ¿no? Uno es fan de Gutiérrez. De hecho, yo no sé si este canal que hace este señor de lentes es un añadido del canal de Gutiérrez o realmente él es un fan destacado de Gutiérrez. Y lo digo sin ningún problema con Gutiérrez. Ayer tuvimos una charla con Gutiérrez casi 2 horas. Pero es que yo rara vez veo que este señor cree contenido, que ahí siempre toma un video de Gutiérrez y lo exalta hasta las nubes, ¿no? Este otro señor que está acá en la izquierda es el que le vamos a responder, porque hizo algunas declaraciones muy torpes. De hecho, ayer en algunas de las cosas que yo dije, afirmé que este tipo de pastores, ¿no? Que el de la derecha se hace llamar teólogo y este de la izquierda se hace llamar pastor. Estos tipos de pastores tienen, como decía Lutero, en cautividad babilónica a las pobres personas, ¿no? O sea, no les dejan la oportunidad de pensar, y si alguien llega a hacer un análisis que supere las raquíticas formas o metodológicas que ellos utilizan para llegar al conocimiento, pierden la cabeza, ¿no? Uno es estúpido, uno es egocéntrico, uno es presumido o presuncioso, como se diga. Así que vamos a responderle a este señor. Se llama Villamizar. Aquí en este video que estaban hablando del antisemitismo, ¿no? Que ustedes saben que esa palabrita la han estirado como plastilina en la boca de las personas, significa cualquier cosa, ¿no? Antisemitismo, ayer estuvimos hablando muchísimo de eso. Este señor está diciendo que los cristianos que no apoyamos al Estado de Israel es porque tenemos una suerte de patología que él llama antisemitismo. Y los autores que él cita ni siquiera utilizan esa frase, ¿no? Ellos son más propios de hablar antijudaísmo, por ejemplo, Friedgestein. Pero él dice una frase que a mí me dejó pensando, ¿no? Él dijo que nosotros tenemos antisemitismo teológico. Eso a mí me hizo mucho ruido. Porque yo ya vengo estudiando esa palabrita de antisemitismo teológico. De hecho, en el 2024 yo les dije que el gobierno de los Estados Unidos había tratado de hacer pasar una ley para remodelar el Nuevo Testamento porque consideraban que el Nuevo Testamento era una obra antisemita.
De hecho, gran parte de Nostra Aetate, que es la encíclica que va a desarrollar el Concilio Vaticano II, parte justamente de remodelar la concepción que se tiene en el Nuevo Testamento respecto a los judíos. Y gran parte de lo que sucede hoy en el sionismo evangélico, que es un movimiento que está cobrando mucho ojo, sobre todo en Estados Unidos, que reúne gran parte de los fondos que apoyan a Estados Unidos después del lobby del AIPAC, dicen también que la forma en que nosotros tratamos el Nuevo Testamento llega a ser antisemita o antijudía. Miren, hermanos, les voy a ser muy sincero, eso es una tontería. Eso es una tontería por la siguiente razón, porque ciertamente hay más de 35 veces en el Nuevo Testamento donde se nos dice que los judíos quisieron matar a Jesús, quisieron apedrearlo, lo persiguieron, conspiraron contra él. Y otras 12 veces en el Nuevo Testamento se hacen declaraciones fuertes contra los judíos. Entonces, tratar de arrancarle esas páginas a la Biblia es imposible. De hecho, todo lo que ustedes van a ver a continuación no son sino síntomas de una judaización. Este señorcito que ustedes están viendo aquí, este señor Villamizar, que para mí es un ignorante, y lo voy a decir así sin ningún reparo porque lo es un ignorante y se los voy a demostrar, no deberían estar enseñando estas cosas a la iglesia. Y la razón por la cual no deberían estar enseñando estas cosas a la iglesia es justamente porque la gran masa del pueblo, que no se constituye ni de doctores ni de filósofos, llega a tomar estas cosas con mucho fanatismo. ¿Qué es lo que sucede justamente en el catolicismo romano? Se fanatizan con un término y lo elevan a un nivel superlativo hasta el punto que lo hacen necesario, ¿no?, para el etos de su vida religiosa. Entonces necesito por favor que pongan atención a lo que van a escuchar, porque ciertamente estas tonterías, yo no sé si él sea, creo que es venezolano, no sé dónde sea, la verdad es que no me interesa, estas tonterías están llegando demasiado lejos. Yo ayer que estaba hablando, por ejemplo, con el señor Gutiérrez, él dijo que si estuviéramos en la estamos en el hipotético caso de decidir cuál país desaparecer, si Israel o Palestina. Decía que él le gustaría que desapareciera Palestina. Yo me pregunto, ¿de dónde surgen esas hipótesis si no es justamente de una mente entenebrecida? ¿Cómo vas a hacer una hipótesis de desaparecer a niños, a pueblos? Y luego me cita el Antiguo Testamento, ¿no?, para decir que en el Antiguo Testamento Israel hizo todo eso. Sí, pero ya no estamos bajo la ley. De hecho, en el Nuevo Pacto ya no se elige por la ley del talión, todo lo contrario. El espíritu de la ley como lo refleja Jesucristo, es poner la otra mejilla, ser pacificadores, no andar pensando en cómo barrer a países, ¿no?, del mapa. Pero eso obviamente es un compromiso, ese es un compromiso con el sionismo evangélico. Y aquí debo de ser muy, muy exacto. No todos los dispensacionalistas tienen ese compromiso, pero también debo decir que el brinco con el compromiso con el Estado político de Israel es muy chiquito. O sea, de ahí a brincar al compromiso con el Estado político es muy pequeño, porque ya consideran que ahí se cumplió una profecía. Y por lo tanto, como ese Estado que está vinculado al Medio Oriente es el reloj profético de Dios, pues de alguna forma se sienten como impulsados, ¿no?, a justificar sus guerras, su apartheid y todo lo que está sucediendo ahí, diciendo que si no estamos con ellos, estamos con los musulmanes, que es una de las tonterías que dijo Itiel Arroyo, que si nosotros estamos en contra del Estado de Israel, entonces es porque estamos a favor de los musulmanes. Estas dicotomías obviamente no las tienen ni Maradones ni fan de una línea de coca, ¿no? Estas dicotomías se las sacan ellos de los calzones y quieren que nosotros no seamos reacios a reaccionar. Quiero que escuchen lo que voy a decir aquí. Esta frase que ustedes van a escuchar aquí es una locura total y se las voy a probar, miren. La pregunta es muy buena. Fíjese que hemos leído cómo se fue desarrollando esta práctica del antisemitismo, esta creencia que se fue desarrollando en los primeros siglos. Luego, más adelante, pues, cuando ya aparece un antisemitismo más teológico, un antisemitismo más teológico. Entonces, esa frase a mí me causó mucho ruido. ¿Qué es esa tontería de antisemitismo? Por cierto, que Itiel vio el video y nos contestó y se puso a llorar, ¿no? Dijo que era muy duro el video. Ya saben, la generación de cristal que se ha acostumbrado justamente a la corrección política. Debo decir que el domingo pasado que yo fui a la iglesia, me causó mucha tristeza lo siguiente, y lo debo de confesar. El pastor tuvo que durar casi media hora explicándole a la congregación que en efecto Dios azota, Dios disciplina, Dios castiga. Porque para una sociedad que está tan comprometida con la corrección política, este tipo de términos son chocantes para su psique, ¿no? Es decir, como, ¿cómo que Dios azota? ¿Cómo que Dios disciplina? Están tan acostumbrados a los caramelos, ¿no? Están tan acostumbrados a la corrección política, a privarse del discurso de odio, que llegan a leer estos términos en la Biblia y dicen, no, esto tiene que significar otra cosa, ¿no? Tenemos que remodelar estos términos. Bueno, algo así sucede hoy cuando tú criticas al Estado de Israel. Y yo no soy el único que lo dice, por ejemplo, Finkelstein, que es un judío que escribió literal un libro que se llama La industria del holocausto. No está negando el holocausto, lo que está diciendo es se ha capitalizado hasta puntos de verdad supinos ridículos el asunto del sufrimiento en cualquier vertiente. Es como cuando tú utilizas la palabra hoy nazi, ¿no?
Nazi casi significa como el arquetipo de todo lo malo. Si tú quieres arquetipizar algo, ponle la palabra nazi y ya, sin que haya una explicación, ya lo diste por malo. Bueno, eso es un error, eso es una tontería, eso está mal. Y eso es algo de lo que estamos adoleciendo justamente con el progresismo, que ha remodelado la palabra amor. Y entonces ha remodelado también poniéndonos una suerte de mordaza con esa narrativa del discurso de odio. No puedes hacer una crítica a los movimientos homosexualistas, el homosexualismo, porque es un discurso de odio. Tienes odio en el corazón. Y entonces nadie quiere ser escrachado como un odiador, como un nefasto, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Reconfiguramos las palabras para tratar de quedar bien con todo el mundo. Bueno, a mí me importan tres pepinos, yo no quiero quedar bien con nadie. Y esa es una de las cosas que a la gente obviamente le molestan de mí. Yo no quiero quedar bien con este pastorcete, para mí este tío es un ignorante, no debería estar al frente de una iglesia, ¿no? No cumple con los requerimientos. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, no? Yo soy el malo de la película, ya ustedes juzgarán. Así que quiero que ustedes se den cuenta de algo aquí. Él está diciendo que en el cristianismo se fue desarrollando lo que él llama el antisemitismo teológico. Yo nada más le pedí algo en mi video. Muéstrame de dónde sacaste esa barbaridad de antisemitismo teológico. Porque si te refieres a ciertos textos de la Biblia, ¿sí?, que están ahí muy, muy puntuales, más de 35 veces en el Nuevo Testamento se habla justamente que los judíos quisieron matar a Jesús, conspiraron contra él, gritaron crucifíquele, que su sangre sea sobre nosotros. Luego tenemos a Pablo, las cartas, las cartas paulinas, el libro de Apocalipsis, Hebreos, etcétera, que tienen ciertas cosas que son muy chocantes para el pueblo judío hasta el día de hoy. Si llamas a eso antisemitismo teológico, entonces ridículo, tú mismo serías antisemitista teológico. Pero aquí es donde yo quiero mostrarles la respuesta que él nos dio, porque él, según él, yo soy un estúpido. Y esto es lo que a mí me molesta mucho, que estos tíos, miren, fíjense lo que les voy a mostrar. Estos tíos están tan acostumbrados a tener al pueblo cautivo. De la historia, especialmente en el... Aquí está haciendo la respuesta. Estos tíos están tan acostumbrados a tener al pobre pueblo cautivo, ¿no? Porque ciertamente el pentecostalismo no nace entre llamaradas teológicas, sino ya nace entre llamaradas espirituales. Y con esto no estoy diciendo, para que no saquen de contexto, de que el pueblo pentecostal es ignorante, sino que estos tíos literalmente se han aprovechado de que mucha gente dentro del pueblo pentecostal no tiene, no sé, como la intención de hacer un análisis metodológico, gramatical, sino que confían ciegamente en sus pastores porque el pueblo pentecostal es muy noble. El pueblo pentecostal es muy, muy noble. Y este tío ha tomado sobre su redil a ciertas ovejas y dice cosas como las que va a escuchar usted a continuación. Aquí me está dando una respuesta y me va a decir él cuáles son esas obras donde se habla del antisemitismo teológico. Quiero que ponga atención porque de verdad, miren hermanos, yo les voy a ser muy sincero. A veces siento coraje con esta gente y a veces siento vergüenza. ¿Sí? A veces siento coraje y a veces siento vergüenza. Coraje porque me da coraje que sean tan desgraciados de tener al pueblo cautivo en toda esa ignorancia y que se la vendan con términos espiritualizados. Y a veces siento, no sé, tristeza porque digo, ¿cuánta de nuestro pueblo está siendo pastoreado por estos hombres, ¿no? Que no tienen ningún tipo de escarnio de enriquecerse con nuestro pueblo, que son falsos pastores, de tener al pueblo sumido bajo una ley nepotista, ¿no?, de que se heredan las iglesias, de tener a nuestro pueblo literalmente sumido en la más terrible ignorancia porque nadie puede, obviamente, mini papas dentro de las iglesias. Y otra cosa que me da tristeza es por qué ese pueblo no hace nada al respecto, ¿no? Quiero que ustedes vean la respuesta. Aquí va la respuesta que él me da. Obviamente la respuesta nace de una presunción, como ustedes ya van a ver, me va a decir constantemente Pachequín, de una forma burlesca, y me va a decir básicamente en algún momento de forma abierta, en algún momento de forma tácita, que yo soy un estúpido pretencioso, porque creo que solamente yo tengo el conocimiento. Mire, señor Villamizar, ya no vivimos en la época de la industrialización, ¿sí? Vivimos en la época de la postindustrialización y en la época de la inteligencia artificial. Hoy cualquier chamaco de 12 años contrata ChatGPT por $20, se mete a la búsqueda profunda de datos. A ver, cualquiera lo puede hacer y te va a poner en jaque. De hecho, yo les he dicho muchas veces, una de las cosas por las cuales existe una brecha generacional en la mayoría de las iglesias, no nada más en las iglesias evangélicas, sino... Quédate Villamizar, quédate hasta el final. Por favor, no lo bloqueen, porque él ayer me bloqueó de su chat. Por favor, no lo bloqueen. Le voy a dar una respuesta para que él aprenda. Déjenlo ahí en el chat, déjenlo que comente. Vamos a exhibir su ignorancia, ¿sí? Vamos a exhibir su ignorancia para que él mismo se dé cuenta de las tonterías que anda diciendo. Mira, Villamizar, cualquier chamaco de 12 años de tu iglesia, vas a tener que expulsarlo de la iglesia, porque si llega a demostrar justamente tu ignorancia, te vas a soltar llorando. Te vas a soltar llorando, de verdad. Así que quiero que ustedes vean la respuesta del señor Villamizar. Dicen que mi micrófono está fallando. Sí, mi micrófono está fallando desde hace rato, hermanos, discúlpenme.
Necesito cambiar este micrófono. ¿Se escucha mejor ahí? Yo creo que ahí está ya, ¿no? Ahí está ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Dígame, ¿se escucha mejor ahí? A este sí expúlsamelo. Moderadores, a este sí expúlsamelo, por favor, ¿no? O sea, yo no entiendo que viene este tío aquí a tirar su verborrea. A este sáquenmelo. ¿Se escucha mejor ahí, gente? Dice por acá, no digas mentiras para quedar bien con tu público. No te asustes, no voy a decir ninguna mentira. De hecho, te lo voy a probar con fuentes y yo sí te voy a enseñar cómo se citan las fuentes, porque ni eso sabes. Así que quédate, por favor. Sé que estás nervioso, sé que estás triste por lo que vamos a hacer. ¿Se escucha mejor? Ahí está, se escucha bien. Ok, ahí está, ahí está. Gracias, gracias a todos. Bien. Se escucha perfecto, gracias. Bien, acá está en el chat. Está nervioso, obviamente sabe que lo vamos a exhibir. Y miren, gente, no lo voy a exhibir porque sea malo. Lo voy a exhibir porque es un tipo pedante, arrogante, pero sobre todo porque al ser ignorante es temerario. Él pudiera aprender realmente, pero él no tiene ninguna intención de aprender. Lo que él quiere es justamente exaltarse sobre su ignorancia y eso es ser temerario. Ese es el problema. Recuerden, él dijo que existe algo llamado antisemitismo teológico y aquí él nos va a dar cátedra de todas las grandes obras que él consultó. Te voy a decir una cosa, Villamizar. Una de las obras que citas aquí, que mal citas, son 7 tomos. Son más de 4,000 páginas. De hecho, la estuve consultando. Yo te voy a preguntar, Villamizar, ¿la leíste, ignorante? ¿La leíste? Nada más eso te voy a preguntar. 7 tomos tiene una de las obras que citaste. 7 tomos. 7. Y bien quitado de la pena me dices, ahí está el antisemitismo teológico. ¿Ustedes creen que realmente una persona en una semana leyó 7 tomos para sacar esa conclusión? No lo hizo, pero de hecho, miren la forma en la que él va, miren la forma en la que él va a responder. Ahí va, aquí le voy a poner el video. De la historia, especialmente en el contexto de la relación cristianismo y judaísmo. Y aquí le viene. Porque ayer leí solamente unos poquitos, Pachequín, pero ahora sí le voy a dar completo. Gracias, hijo. Gracias, Benito. Gracias, papá. El niño me trajo por aquí café. Gracias. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Okay. Gloria a Dios. Todos gloria a Dios y espiritualizar todo. Entonces Pachequín, dice, ¿no? Pachequín. Obviamente trae el ego bien lastimado este tío, ¿no? Trae el ego bien, bien lastimado. Que ni siquiera puede referirse a mí con respeto, como debería ser un pastor, ¿no? Él siempre viene y se jacta que es un pastor y pastor. ¿Por qué no me llamas por mi nombre si yo soy el malo? Me llamo Edgar Pacheco. Pero se dan cuenta cómo tiene el ego tocado. Tiene el ego tocado desde la última vez que exhibimos justamente su ignorancia y no lo ha podido superar. Pero bueno, vamos a dejar que nos enseñe, que nos dé cátedra. ¿Les parece? ¿Se está escuchando mal el audio? ¿Sigue escuchándose mal el audio? A ver. ¿Se escucha bien? No sé si será el cable. Déjenme checar. Quizá está fallando ya mi cable. Quizá ya mi cable ya tengo que ir a comprar otro, ¿no? Pero bueno. A ver, dicen algunos que a uno no se le corta, a otro sí se le corta, ¿no? Disculpen, hermanos, no sé qué está. Intenten salir y entrar, yo creo que esa es la solución, ¿no? Ahí está. Ok, entonces recuerden, acá Pachequín le va a dar cátedra a este señor, ¿no? Y miren que yo no estoy diciendo que... Ahí está. Ahí está, ok. De la historia, especialmente en el contexto de la relación cristianismo y judaísmo. Y aquí le viene. Porque ayer leí solamente unos poquitos, Pachequín, pero ahora sí le voy a dar completo. Gracias, hijo. Gracias, Benito. Gracias, papá. El niño me trajo por aquí café. Gracias. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Aquí tenemos a Humberto Eco en su obra El nombre de la rosa. Ahí menciona el antisemitismo teológico. Gustav Weyer. Vea nada más el nivel de este señor. Vea nada más la primera obra que nos cita para supuestamente el probar el antisemitismo teológico. Humberto Eco, en su libro, vea nada más el grado de idiotez, en donde realmente no fue a leer nada, ni conoce el tema.
fue y se metió a Google, buscó por ahí en ChatGPT, ChatGPT le dio algunos nombres y dijo, aquí me agarro. ¿Sabes? Nos cita el nombre de la rosa de Humberto Eco para hablar supuestamente del antisemitismo teológico. ¿Sabes que el nombre de la rosa es una novela de ficción, neófito? ¿Sabías eso? No, no lo sabías porque eres un ignorante. Nos cita una novela, es decir, nos cita una literatura de ficción con monjes que explotan, pócimas venenosas, laberintos mágicos. Pues igualmente pudiste haber citado Harry Potter, ¿no? Ya de entrada se demuestra lo serio, lo poco serio de estos pastores que guían al pueblo. Y yo no he dicho nada, mira, dice que no engaña al público. Dice que yo engaño al público. ¿Cómo vas a citar una novela de ficción, ridículo? ¿Cómo vas a citar una novela de ficción para una metodología que exige historicidad? ¿Por qué? Porque eres un ignorante, por supuesto. Pero es más, si yo te diera la oportunidad de subir y me dijeras si has leído esta novela, tú no has leído esta novela. Tú no has leído esta novela. Tú fuiste y te metiste a ChatGPT y lo que encontraste en ChatGPT lo pusiste ahí. Es más, porque ni siquiera nos citas en qué parte de la novela. Se agarra a revolotear cosas y decir que ahí está el antisemitismo teológico. ¿Por qué no nos citas a Harry Potter? Es más, ¿por qué para hablar de catolicismo no citas el Código Da Vinci? Porque es igual de ridículo, ¿verdad? Estás tratando con un aspecto histórico, supuestamente, que se ha ido desarrollando en la iglesia, ¿sí? Estás tratando con un elemento histórico que se ha ido desarrollando en la iglesia según tú, y luego nos citas una novela donde habla de monjes que explotan, de pócimas mágicas, de dedos venenosos, de laberintos mágicos. Y mira, está bien nervioso, dice, así como los cuentos que tú traes de la estrella de 6 puntas. Y esto es lo que yo les digo, gente, es triste que esta gente esté al frente como pastores. ¿Sabes por qué? Cuando yo cité el libro de George Sholem, que yo sí lo leí y lo cité todo aquí, George Sholem no es ningún cuento, es conspiranoico, ridículo. Es el creador de la Universidad Hebrea y es por los mismos judíos reconocido el mayor experto en cábala y mística judía del mundo. 50 años de investigación quedaron refrendadas en 30 páginas de su libro que se llama justamente así, La visión del Mesías. Y en ese libro, en 30 páginas, resume de dónde viene eso. Lo que pasa es que eres un ignorante que al verte superadísimo, ¿verdad? Superadísimo, pues obviamente no hayas que hacer. Pero yo no lo estoy, miren hermanos, yo de verdad, de todo corazón se los digo. Yo de verdad pensé que este ignorante, que este neófito, me iba a hacer una metodología de la investigación y me iba a decir, mira, esto está aquí, 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 aquí. No, ni siquiera eso. Es más, fíjense nada más ustedes que ni siquiera se le entiende lo que está citando. No da citas, no da fuentes, no da páginas, no da nada. ¿Sabes por qué? Porque ChatGPT no es confiable, Villamizar. No puedes confiar en ChatGPT para sacar esta información, ignorante. ¿Por qué mejor no nos citas a Tolkien? ¿Sabes quién es Tolkien? Del Señor de los Anillos. Yo creo que tiene mucha más relación, ¿no? Porque por lo menos Tolkien era católico. No, me cita a Humberto Eco. A Humberto Eco en una novela de monjes que explotan para hablar del antisemitismo teológico. Ya con esto yo digo, ¿ustedes creen que yo voy a tomar en serio a este señor? ¿Creen que estoy siendo demasiado duro, gente? De verdad, se los digo de todo corazón. ¿Creen que soy demasiado duro con estas personas? Ah, pero obviamente él nos va a decir, él nos va a poner el mote de antisemitistas teológicos, ¿no? Pero espérense porque no se van a dar cuenta las tonterías que va a decir. ¿Sabes por qué? Porque no leyó ninguno de estos libros. De hecho, anoche, mira Villamizar, y ya debes estar ahorita sudando frío, anoche me quedé hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, checando los libros que citaste. ¿No te has dado cuenta que algunos de los libros que citaste ni siquiera debiste haberlos citado? Pero obviamente te fuiste a ChatGPT y pusiste, oye, dame libros de antisemitismo teológico. No distinguiste entre los libros que son de corte histórico, los que son de novela, los que son de alta crítica, y hiciste un batidero. Pero es que ni siquiera sabe lo que está citando. Ni siquiera sabe lo que está citando. Y miren gente que está aquí, pentecostales, porque ese señor es un pastor pentecostal que se hizo famoso porque según él fue y gritoneó allá con el toro. No tengo yo nada en contra de ustedes, pentecostales. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Y la realidad es el por qué hago esto es justamente porque los quiero mucho, porque quiero que no estén presas de estos señores. Estos señores son ignorantes tal cual. Y ahora puedan ser muy espirituales, podrán orar mucho, pero eso, a ver, eso no tiene nada que ver con el tema. Si él se metió a este tema, entonces ahora que se la banque, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Recuerden, aquí nos va a decir del antisemitismo teológico Pachequín y nos va a decir Humberto Eco. Un poquito Pachequín, pero ahora sí le voy a dar completo. Ahora sí nos va a dar cátedra, dice el Señor, ¿no? Gracias, hijo. Gracias, Benito. Gracias, papá. El niño me trajo por aquí café.
Gracias. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben que es algo muy irónico, hermanos, antes de continuar? Que este señor me habló por teléfono y me dijo que porque yo era tan duro. Y yo le dije, tienes que ocuparte de tu pueblo pentecostal. ¿Y saben una de las cosas que yo le dije a este señor? ¿Sí? ¿Saben una de las cosas que yo le dije? En el pentecostalismo han surgido muchos problemas justamente porque mantienen al pueblo en la ignorancia. Del pentecostalismo surgieron los unicitarios. Son modalistas, una herejía que ya se combatió hace siglos. Del pentecostalismo salieron los neopentecostales, que es el neopentecostalismo, que son otras herejías de guerra espiritual, de apóstoles, de profetas, de toda esa vaina. Del pentecostalismo salieron las locuras de las raíces hebreas. Y cuando yo veo a este señor digo, entiendo, son pastores literalmente que hacen negocio de la iglesia, viven de la iglesia, pero son unos tremendos ignorantes. Wesley, en la iglesia metodista, le encargaba a sus discípulos que si no tenían el hábito de la lectura, le lo desarrollaran siquiera leyendo el diario, el periódico todos los días, porque era impropio de un pastor, porque muchos decían, ay, los líderes de Wesley son muy humildes. Wesley no les compraba eso, de hecho Wesley decía, enseguida una iglesia, una escuela. Y muchos de estos tíos han agarrado sobre su rebaño a muchas ovejas. Pero bueno, vamos a escucharlo y vamos a ver si lo que él nos dice es verdad. Ok, aquí tenemos a Humberto Eco en su obra El nombre de la rosa. Eco menciona el antisemitismo teológico. Gustav Weyer. Eco menciona el antisemitismo teológico. Bueno, cítenme también a Harry Potter y al Código Da Vinci, ¿no? Esto es una ridiculez, esto no es serio, ¿no? Esto es una payasada. Gustav Bueno, mire, fíjense que nunca nos da citas, nunca nos dice de dónde lo agarró, porque obviamente el Señor no ha leído. El Señor no ha leído esto. El Señor fue y se metió a ChatGPT y le pidió, y ahorita está exhibido y obviamente está sudando frío en el baño, le pidió a ChatGPT que le diera nombres de algunos libros y ni siquiera se detuvo a pensar que muchos de esos nombres lo contradicen a él mismo. Y ahorita yo les voy a citar los libros que él dio con sus propias citas fuentes y les voy a mostrar aquí los libros que él dio, nada más para que se le quite a este payaso lo ignorante de andar tratando de hacerse el canchero, llamando payasín, pachequín y que te vamos a dar cátedra y todo eso. Pongan atención. En su obra Historia de los Judíos, Wells discute cómo las doctrinas cristianas han contribuido a la formación de actitudes. ¿Qué página, Vidamizar? ¿Qué página del libro? ¿Cuál libro y qué página y qué editorial? No lo tiene, porque no leyó eso. Él no ha leído nada Antisemita a lo largo de la historia, y ahí él habla del antisemitismo teológico. Sí, ¿qué página, Villamizar? Vamos a ver si nos la ponen la página de ese libro que está citando. Que nos ponga la página para ir a checarlo y si tiene la página nos callamos y ya. No tiene nada de eso. David Nirenberg, en su libro Antijudaísmo de West Tradition. David Nirenberg. Fíjense a quién está citando, gente. Fíjense a quién está citando. David Nirenberg es judío. Y de hecho, se va a meter en un problemón en haber citado a David Nirenberg, porque aquí tengo su libro. Pero fíjense que no cita nada, o sea, nada más escupe. Pero ahorita le vamos a dar cátedra al Señor. Nirenberg explota cómo el antisemitismo ha sido alimentado por interpretaciones teológicas. Página. Dame la página, Villamizar. Dame la página del libro de David Nirenberg, que yo aquí lo tengo. Todos los libros que citaste, yo aquí los tengo. Miren. Aquí se los voy a poner. Este es el libro que él citó. Vean la ignorancia de este señor. Yo, la verdad es que no quiero ser duro con estos payasos, pero si quieren hacer los cancheros, este es el libro que él está citando. Aquí está, miren. David Nirenberg. Miren, aquí está. Son 700 páginas, gente. 700 páginas. ¿Usted cree que este señor en 2 días leyó 700 páginas? Este señor fue y puso en ChatGPT que le diera libros que hablaran del antisemitismo teológico, pero como no se puso a pensar que ChatGPT no es una buena fuente para consultar estos libros, no se detuvo a pensar que muchos de estos libros van en contra de lo que él mismo dice. Pero ahorita vamos a ver las tonterías de verdad. Vamos a ver. Pregúntenle si leyó el libro y que nos dé la página y la fuente. No tiene nada de eso. Ah, pero yo soy el presuncioso, ¿verdad? Yo soy el presumido, dicen. Soy un payaso presumido. No, señor, lo que pasa es que hace mucho tiempo que yo a personas como tú, en el contexto de la hace mucho tiempo que yo a personas como tú dejé de confiarles mi alma. Hace mucho tiempo que a personas como tú dejé de confiarles mi alma, ¿no? Porque eres un ciego, guía de ciegos. Pero mire, ponga atención. Gustav Weyer, en su obra Historia de los Judíos, Wells discute cómo las doctrinas cristianas han contribuido a la formación de actitudes antisemitas a lo largo. De hecho, está leyendo. ¿Se dan cuenta ustedes? Está leyendo la definición que le dio ChatGPT.
de la historia, y ahí él habla del antisemitismo Ahí él habla del antisemitismo teológico. Ahorita te voy a comprobar que no. teológico. David Nirenberg, en su libro Anti-Judaísm, The West Tradition, Nirenberg explota cómo el antisemitismo ha sido... Y luego lee en tercera persona porque está leyendo las definiciones de ChatGPT. Nirenberg explora. ¿Por qué no hablas en primera persona? Porque estás leyendo algo que sacaste de ChatGPT. Todas estas obras las sacaste de ChatGPT. alimentado por interpretaciones teológicas a lo largo de la historia. Sander Gilman. Sander Gilman, otro judío. Esto no son teorías conspirativas, Pachequín. No son teorías conspirativas, pero tú no leíste ninguno de estos libros. De hecho, el del Sander Gilman, que se llama Jewish Body, que también lo tengo aquí, ni siquiera trata de lo teológico. Ni siquiera tiene que ver con lo teológico. Ahorita te lo voy a demostrar. Eres un ignorante total. Mire, Sander Gilman, en su estudio sobre la imagen del judío en la cultura occidental, Gilman también... Fíjense que ni siquiera te da el nombre del libro. Porque ChatGPT se lo resumió, la imagen del judío. De eso abre el libro de Sander Gilman. Por eso el libro de Sander Gilman se llama Jewish Body, el cuerpo del judío, que es una reminiscencia de lo que dice Sartre, el infierno son los otros. ¿Cuál antisemitismo teológico? Pero ahorita dense cuenta de algo. Me cita una novela, me cita un judío, que ahorita le voy a decir cómo escribe David Nirenberg de nosotros, me cita a Gilman, que no tiene nada que ver con teología. Gilman no habla de eso. ¿Sabes por qué cito todo esto? Porque estuvo desesperado toda la semana buscando cómo dar una respuesta a esa locura que se le ocurrió de llamarnos antisemitas teológicos. Y ahora está bien atorado aquí con todas estas tonterías. Bien aborda el antisemitismo teológico. De verdad que cualquier persona seria con 5 dedos en la mano, mira, fíjate nada más esto. Fíjate esto, Quiero que vean esto, gente. Para callarle la boca a este payaso. Miren, vean eso. Es este libro del Sander Gilman, The Jewish Body. Aquí está. Son casi 400 páginas. ¿Ustedes creen que este tío leyó estas páginas? ¿Ustedes creen que este tío leyó 400 páginas para darnos una respuesta al antisemitismo teológico? Ahí está. ¿Sabes de qué trata este libro, Villamizar? No debiste haber citado esto. ¿Sabes de qué? Ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Tienes ni la mayor idea, tienes ni una mínima razón de lo que trata este libro. No, por favor. Esto no puede ser serio, de verdad. Esto no puede ser serio. Estos son los pastores que ustedes elogian, ¿no? Pero tranquilos, que estamos empezando, gente. Todavía ni le respondemos. Nada más estamos viendo las obras que le está citando. De la historia, especialmente en el de la historia. Y John Nirenberg explota cómo el antisemitismo ha sido alimentado por interpretaciones teológicas a lo largo de la historia. Sander Gilman, esto no son teorías conspirativas. Y obviamente le tiene que meter lo cancherito, ¿no? Esto no son teorías conspirativas. ¿Lo leíste? ¿Leíste el libro de Sander Gilman? Villamizar, que estás aquí en el chat, ¿no? Sudando frío. ¿Leíste el libro de Jewish Body de Sander Gilman? Para que nos puedas dar, por favor, el número de página y fuente donde hable él del antisemitismo teológico. ¿Lo leíste, Villamizar? No leíste un pepino, papá. Pensaste que yo era otro de esos tíos como el Toro, ¿no? Que les dices cualquier tontería y todos te aplauden como foquitas. Yo no soy el Toro, Villamizar. No tienes ni la más remota idea. Y ahorita te voy a demostrar, porque yo sí leí gran parte de estos libros. De hecho, hice un análisis para ver si realmente estos libros trataban de lo que tú dijiste, antisemitismo teológico. Y te voy a demostrar cosas que son totalmente contrarias. De hecho, estos libros, irónicamente, te pacatean a ti, cabezón. Por eso, si mejor no has leído, no te metas en estos temas. Pachequín, mire, Sander Gilman, en su estudio sobre la imagen del judío en la cultura occidental. Fíjense que ni siquiera cita el libro. En su estudio sobre la figura del judío, sí, eso está en el libro de Jewish Body, donde trata sobre la imagen del judío como arquetipo. Pero tú no tienes el nombre del libro porque tú no consultaste fuentes. Tú fuiste a ChatGPT. Gilman también aborda el antisemitismo teológico. Entonces, si tú le vas y le preguntas a ChatGPT, o le vas o le preguntas a Géminis, o le vas o le preguntas a Grok, Grok va a hacer esto. ¿Quieres sobre antisemitismo teológico? Te voy a dar todas estas fuentes que hablan de antisemitismo teológico, pero no es cierto.
Por eso abajo hay un disclaimer en las inteligencias artificiales que te dicen no confíe plenamente en las fuentes de las inteligencias artificiales. El antisemitismo teológico en la historia también por León Poliakov. León Poliakov escribió 7 tomos, papá. 7 tomos. Son casi 7,000 páginas de León Poliakov. Y ahorita te vas a dar cuenta de lo que León Poliakov dice de tu Jesús. Y lo que León Poliakov dice de Pablo. Para que veas las estupideces que estás diciendo. 7 tomos son la obra de León Poliakov. ¿Cuál página o de cuál tomo, señor Villamizar, de León Poliakov? Este señor, bueno, por lo menos ya está aprendiendo a usar ChatGPT, ¿no? Este señor se quiso hacer el muy canchero conmigo. De que yo, Pachequín. ¿Sabes por qué me dice Pachequín? Porque tiene el ego bien lastimado. A ver, que nos diga el señor Villamizar en cuál obra de León Poliakov, que trata sobre el antisemitismo, porque tiene 7 tomos la obra de León Poliakov, ¿cuál de ellas? De hecho, ayer que yo estaba investigando la obra de León Poliakov, que estuve leyendo un poquito, dije, Dios mío, si este hombre supiera lo que León Poliakov dice de Jesús, o de Pablo, o de los cristianos, no lo vuelve a abrir. Pero ¿sabes por qué lo cita? Porque se le metió en ChatGPT. Se metió en ChatGPT, y ahí en ChatGPT dijo, aquí voy a pacatear a Edgar Pacheco, aquí le voy a demostrar que es un pretencioso. No, es que nosotros sí estamos haciendo trabajo apologético. No esas payasadas tuyas de llamar conspiración y antisemita a quien se te pongan los calzones. Ese tipo de cosas, estoy harto de verdad de lidiar con ellas. Porque tienes a mucha gente a tu alrededor y te haces llamar pastor y teólogo y todas esas payasadas, ¿no? Pero todo no se acaba, espérense. También usted puede ver, ahí lo habla. Aquí tengo yo el libro de León Poliakov. De hecho, se me hace muy raro, ¿no? Que haya citado a León Poliakov. ¿Sabes por qué? Porque yo estuve investigando. Es que les va a dar risa esto. Les va a dar risa, gente. Yo estoy investigando. Y la historia de León Poliakov, o sea, el trabajo de León Poliakov, el original es en francés, no existe en español. No existe en español. Ay, señor, dame paciencia con todo esto. Aquí está, aquí la tengo yo, mira, la historia de Poliakov. Esta es la del 45 al 93. O sea, la historia de León Poliakov. Ahorita les presento la del Poliakov, la de las épocas cristianas. Miren, espérense. Miren, espérense. Ay, pobrecito, dice... se llama la historia de antisemitismo. Villamizar. No debiste haber hecho esto, Villamizar. Eres un ignorante, ¿verdad? Debiste haber pedido perdón por esa metida de pata. La historia de Poliakov, miren, aquí está. El original está en francés, es decir, la historia. Esto no ha sido traducido al español todavía, no existe en español. Está todo en francés. Miren cuántas páginas tiene, solamente lo que va de 1945 a 1943, 600 páginas tiene. 600. Y esto no tiene que ver con el cristianismo. Las del cristianismo, que también están en francés, son casi 1000 páginas. Y dice, se llama Historia of Antisemitism. Es lo que yo les digo. Yo a veces, de verdad, no es que quiera ser duro, es que estos tíos son ignorantes pero atrevidos, son muy atrevidos. En vez de decir, ¿saben qué? Sí, metí las 4 patas, la regué. Confíese el error y se acabó. No, todavía viene a hacerse el canchero acá. Vean, todavía viene a hacerse el canchero. O sea, que en realidad él nos está dando gran data. Ahorita te voy a mostrar realmente lo que dice Poliakov. ¿Sí? Y pastores como tú tienen a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos, así, mira, cautivos en toda esa ignorancia. No los dejan salir de la ignorancia. Entonces se aventó los 7 tomos de León Poliakov en francés. Entonces yo supongo que el señor habla francés, ¿no? La historia, especialmente en el contexto, cree que, oye, nadie sabe más que yo. Mira. También habla. Tal Gilman también aborda el antisemitismo teológico. El antisemitismo teológico en la historia también por León Poliakov. También usted puede ver, ahí lo habla. Agustín y los judíos de Paula Fredriksen. Agustín y los judíos, que también lo tengo aquí, de Paula Fredriksen, que de hecho es un muy buen libro, pero te tengo una mala noticia, mi querido Villamizar. Primero, Paula Fredriksen, que es un erudito de alto nivel, es mujer, judía. Primero, es promotora de la alta crítica, es decir, ella no cree en Jesús, de hecho ella culpa a Pablo. Y ella no utiliza el término antisemitismo judío, utiliza el término antijudaísmo, porque cree que antisemitismo no es propio, es anacrónico. De hecho, si tú hubieras leído el libro un poquito, las primeras páginas, de perdido hasta la página 16 de Agustín y los judíos de Fredriksen, te hubieras dicho, no, yo no puedo andar jugando con esto, ¿no?
Pero acá no la cita en Quitaba la Pena el señor, miren. También ella allí habla del antisemitismo teológico. Dina Porad también habla del antisemitismo teológico. Pero este señor se cree, él se cree en la porra, ¿no? Él cree que, oye, nadie sabe más que yo, que es esto, Villamizar. Se da cuenta el ego, o sea, el ego tan alto de este señor. No citó una sola página, no citó ni siquiera de dónde tomó estas referencias, no presenta ni siquiera los textos del supuesto antisemitismo teológico, nos cita obras que son 7 tomos, ¿no? Para saber de dónde caramba lo tomó, y dice, se llama Historia del Antisemitismo. Sí, toda la historia, los 7 tomos se llaman así. ¿De cuál tomo lo tomaste? ¿De cuál página? No nos da fuentes de consulta, no nos da links para... ¿Sabes por qué? Porque todo lo tomaste de ChatGPT. Y luego todavía viene y se hace el canchero diciéndose, y este tío se cree el gran canchero. Yo no me creo nada, Villamizar. Nada me creo. Pero la verdad es que, siéndote muy sincero, y yo creo que muchos de los jóvenes que están aquí en el chat, que pudieran haberte considerado o tenido en alta estima, están hartos de personas como tú. De hecho, nuestra iglesia en conjunto, o sea, el cristianismo y la cristiandad en su conjunto, estamos hartos de esto. Hartos de estas payasadas. Estamos hartos de que siempre quieran tener a la gente, como decía Lutero, en cautividad, o sea, en ignorancia. Y que cuando uno te diga, oye, pero es que eso es lo que estás diciendo está mal, quieras espiritualizar las cosas con gloria a Dios y que todas esas payasadas, ¿no? En la porra, ¿no? Él cree que, oye, nadie sabe más que yo, que es esto, Villamizar, este pastorcete de tercera. Ok, señor, mire, dice, póngale un poquito de empeño, dice él en el minuto 26. Y preguntan todo 31:40. Déjeme le pongo 31:40 porque le vamos a seguir respondiendo a esta pobre almita. Okay. Vea cómo me llama, pobre almita, ¿no? Pobre almita. Esta pobre almita, para darte una respuesta seria, se estuvo anoche hasta las 4 de la mañana para darle una respuesta como se merece a alguien que está haciendo una declaración de índole teológico histórico. Y me citas una novela de Harry Potter, payaso. Pero obviamente, ¿saben por qué sucedió esto? Porque se quedó bien lastimado en el ego. De la última vez que nos llamó antisemitas. Pero tranquilo, que ahorita yo les voy a poner todas las fuentes de los libros que él citó, a ver si él se compromete a seguir lo que él nos dijo, ¿eh? Minuto 31. ¿Por qué lo vamos a dar de leer? Dan palabras, semánticamente no la regodean así como si fueran muy, muy fáciles, ¿no? Y luego cuando dice, a ver, comprométete con esta tontería, a ver, antisemitismo teológico. ¿Qué es antisemitismo teológico? ¿Qué va a pasar cuando leamos a los profetas haciendo... ¿Qué antisemitismo teológico le vamos? Yo, la verdad, paso aquí de sentir, no sé, una suerte de tristeza o a bochorno, ¿no? Como pena ajena. Y a todos nos puede pasar, o sea, a todos nos puede pasar. Siempre podemos aprender del otro, siempre hay alguien que te va a superar. Pero estos pastores, ¿no? Que se ponen títulos rimbombantes, pastor, apóstol, teólogo y todos estos payasos, cuando alguien los critica, tienen el ego tan elevado que en vez de reconocer y decir, en efecto, aquí estoy errado, no, se jactan sobre ellos mismos. Por eso su juicio será más grande, porque habiendo de ser humildes, se yerguen como maestros de los muchos, cumpliendo lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Y uno es el malo de la película. A ver, pero si el que les está mintiendo es él, no yo. Ahora bien, vamos a ver las obras que él citó, ¿les parece? Vamos a ver las obras que él citó. Bueno, para empezar nos citó a Humberto Eco, es una novela, o sea, nos citó una novela literalmente de ciencia ficción para hablar del antisemitismo teológico, que supuestamente es una derivación, ¿no?, malsana de la teología, y nos cita una novela. Aquí ya uno se da cuenta justamente que el muchacho no sabe ni de lo que está hablando. No sabe ni de lo que está hablando. Pero vamos a analizar si los otros libros sí. Bueno, miren, él nos cita este libro de David Nirenberg. Mira, aquí te pongo yo la cita en formato APA 7, que es el nuevo formato que se está utilizando. Aquí te pongo yo la cita de Anti-Judaism, de Western Tradition, de David Nirenberg, que es el que nos citaste. No sé si lo habrás leído, obviamente que no lo has leído. Él dice que... Le voy a poner un poquito pausa aquí porque no quiero mostrarles lo que viene, porque lo que viene es un pacatazo. Fíjense lo que él dice. Dice que todos aquellos que estamos en contra del Estado de Israel somos conspiranoicos y que las persecuciones que han tenido los judíos es porque se ha desarrollado un antisemitismo teológico.
Le voy a decir dos cosas a este señor. El judaísmo y el cristianismo como tal, desde el primer siglo, tomaron cada quien su rumbo. En el segundo siglo ya estaba bien delimitado cómo se veían ambos. De hecho, al principio de la persecución, se les persiguió juntos, ¿no? Porque no se les veía separados. El cristianismo se le veía como una secta del propio judaísmo. Eso te lo va a decir cualquier maestro que se tome el tiempo justamente de enseñar con fuentes. Para el segundo siglo ya está bien delimitado justamente lo que vendría siendo el cristianismo y lo que vendría siendo el judaísmo. El cristianismo y el judaísmo se encarnan en una guerra porque los dos están tratando de buscar prosélitos, conversos, y van a haber unas luchas tremendas. Los grandes diálogos que vas a encontrar en los padres apologistas del primero y segundo siglo se dan en el contexto de esas luchas. De hecho, el texto que tú estás citando de David Nirenberg dice que ese antisemitismo surge por causa de Pablo. Mira nada más las estupideces que vienes a decir. Me citas a un autor que culpa a Pablo del antisemitismo. ¿Sí? Ahora te lo voy a mostrar. Pero obviamente, por eso yo le decía ayer a Gutiérrez, preséntale las dos caras de la moneda a las personas. No me vengas acá a presentar que los judíos han sido unas blancas palomas. No, mucha de la reticencia que se desarrolló en el segundo siglo, ya bien entrado el segundo siglo, de esa división de los cristianos y los judíos, se debió justamente a las luchas que se daban por la interpretación de los textos. Pero ¿saben quién está en el fondo de todo esto? Pablo y Jesús mismo. Por eso ahora que vino Samuel con nosotros, nos decía justamente eso, que hasta Maimónides tuvo que reconfigurar la palabra ejat, porque ya la interpretación en sí misma era peligrosa para los judíos, y Pablo no le gustaba que alguien le llevara la contraria. Por eso llega el punto justamente en que este antisemitismo, como él le llama, nace del núcleo del cristianismo propio. Por eso es imposible hablar de judaísmo y cristianismo como dos entidades que se pueden amalgamar. No se puede. Y eso es lo que dicen la mayoría de los textos que tú citaste, cabezón, que no tuviste la pericia de leer. Si los hubieras leído, te hubieras callado la boca y hubieras aprendido un poco más. De hecho, yo aprendí bastante anoche. Yo les dije la otra vez que yo estaba leyendo Paul Johnson, que escribió la historia de los judíos, y yo les dije, a mí me parecía buenísimo lo que escribió Paul Johnson, y hay muchas cosas que yo no sabía, por ejemplo, de la escuela de Shammai y de Hillel, y de las más de 340 contradicciones que tienen entre esas dos escuelas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces lo que dice. Mira lo que dice tu libro, el de Anti-Judaism, The Western Tradition de David Nirenberg. Dice lo siguiente, y te lo leo a la letra textual. Primero, mira cómo trata a Pablo. El universalismo de Pablo se está construyendo en términos de una lucha por control de la herencia escritural. Si me citaste este libro y no te tuviste a leer lo que dice este libro, es porque el neófito eres tú. Porque para este señor, el culpable justamente del antisemitismo era Pablo. Una herencia que Pablo reclama para sí, para sus conversos. En esa construcción, la categoría de judío, de descendiente de Abraham, no es superada ni declarada irrelevante, sino más bien redefinida con el fin de hacer espacio para todos los que creen. Aquí está criticando a Pablo. En la medida en que los judíos se negaban a ceder a sus antepasados, su linaje y su escritura, podían convertirse en emblemas de lo particular de una adhesión obstinada a las condiciones de la carne, enemigos de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el libro que me citaste, neófito? Está diciendo que el culpable de ese antijudaísmo nace con el propio Pablo, que redefinió los términos de la Torá al decir que todos aquellos que no se adherían a la fe de Abraham eran justamente enemigos del Espíritu y enemigos de Dios. ¿Se detuvo este señor a leer o simplemente se metió a ChatGPT? ¿Se dan cuenta? Por eso yo les digo, gente, que un pastor diga que somos antisemitas o que no pasa nada, que lo diga, pero que lo pruebe. Ahora este ignorante vino y nos quiso asusar, ¿no? De que payasín, que pachequín y que te crees un pretencioso. No es necesario. Yo te puedo pasar todos los libros y los puedes leer. Para Nirenberg, el problema inicia en Pablo, quien redefinió los términos en que eran entendidas las realidades espirituales del judaísmo. Así que el antisemitismo teológico, como lo llama, porque él nunca toca este término, Nirenberg no toca ese término, como lo llama el pastor, tiene a Pablo como el culpable. Entonces, a ver, vamos a ver si le hacemos caso al pastor Villamizar, que nos dijo que leyéramos a David Nirenberg. Vamos a seguir contestando, Pachequín, para que se el nombre de la rosa. Ahí menciona el antisemitismo teológico. Gustav Weil, en su obra Historia de los Judíos, Weil discute cómo las doctrinas cristianas han contribuido a la formación de actitudes antisemitas a lo largo de la historia, y ahí él habla del antisemitismo teológico. David Nirenberg. Él nos citó a David Nirenberg. Yo le pregunto, si tomamos en serio lo que dice David Nirenberg, entonces tendríamos que rechazar a Pablo. Porque David Nirenberg habla que este antijudaísmo inicia justamente con la redefinición que Pablo hizo de la Tanaj, de la Torá. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que este señor se detuvo a leer estas obras? ¿Qué se va a andar deteniendo?
No se tomó el tiempo. Si se hubiera tomado el tiempo, muchas de las cosas que él dice no las hubiera dicho. Pero como el ego le pudo más para refutar a Pachequín, ahora se está comiendo una tremenda refutada de una persona que esta no es mi área. O sea, yo no me voy a poner a leer todos estos libros, pero si alguien me viene y me dice, en el libro de David Nirenberg se habla del antisemitismo teológico, yo voy y busco, hago un análisis del libro de David Nirenberg, me meto a Google, le pongo F3 y pongo para empezar antijudaísmo, antisemitismo y veo si hay alguna referencia o hago una búsqueda profunda. No, nada. O sea, el Señor literalmente vino. Si yo leo a David Nirenberg, yo me termino haciendo judío, ridículo. Acá está otra en la página 61. No solo es un error, mira lo que dice David Nirenberg, mira lo que dice David Nirenberg, el que tú citaste. No solo es un error, sino algo mortal. Pues como Pablo lo expresaría de forma concisa en su segunda carta a los Corintios, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Está criticando a Pablo. La importancia de esta adaptación para la historia de nuestro tema no puede ser sobreestimada. Pablo tomó todos los errores relacionados con el trato incorrecto hacia las cosas carnales y les asignó un nombre, judío. ¿Ves por qué no debes de decir las estupideces que dices en público y luego la gente que te escucha dice, ay, sí, el antisemitismo judío? Lo que te está diciendo aquí David Nirenberg es que Pablo fue el creador del antijudaísmo, porque Pablo tomó todas las cosas y los elementos relacionados con el trato incorrecto hacia las cosas carnales y se los aplicó al judío. Ahí está en la página 61. Si quieres el libro yo te lo puedo pasar y puedes cotejarlo. ¿Qué va a hacer ahora el ignorante? Va a tener que reírse, va a tener que hacer otro video para limpiarse la cara, o puedes reconocer que metiste las 4 patas en el lodo justamente porque te sacaste de los calzones ese cuentito del antijudaísmo, del antisemitismo. ¿Sabes por qué? Porque estás bien comprometido con defender al Estado político de Israel. Ese es el problema. Y mira, los seguidores que vienen acá de tu canal y que vienen que Dios te bendiga y que pastor, ustedes forman parte del mismo problema. Ustedes deberían llamarle la atención a su pastor por mentiroso. Ustedes deberían llamarle la atención a su pastor por mentiroso. Ustedes pueden seguir amando a su pastor, no hay ningún problema. Pero por lo menos llámenle la atención, pastor, anda metido en pleitos que obviamente usted está mintiendo. Y no es propio del carácter de un pastor andar mintiendo. Ahora dijo que Pachequín, que yo era un pretencioso, que yo era un pedante, que porque pensó que yo no me iba a tomar el... Pensaste que me ibas a agarrar en jaque, ¿verdad? Pensaste que ibas a ir a ChatGPT y que ibas a venir a jugar con Pachequín como jugaste con el Toro. A ver, yo les pregunto, gente, si tomamos en serio lo que dice David Nirenberg, ¿qué tendríamos que hacer? Pues repudiar el cristianismo, porque para David Nirenberg el cristianismo en esencia es antijudío, o lo que este señor llama antisemitismo teológico. Vea nada más. Pero espérense, porque citó más obras, no nada más citó esas, y se las voy a poner acá. Acá tenemos otra página del mismo libro de David Nirenberg, la página 63. Mira cómo David Nirenberg sigue criticando a Pablo. La frase de la letra mata, o como lo expresó en su epístola a la comunidad de Roma, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, Romanos 6:8. La cuestión histórica sobre lo que Pablo realmente pensaba sigue siendo espinosa, pero lo que es absolutamente claro es que consideraba esa condición peligrosa y desarrolló una pedagogía temible y asignó al judaísmo un lugar especial dentro de esa pedagogía. A ver, señor Villamizar, tú me dijiste que aquí estaba clarísimo el antisemitismo. Entonces yo tengo que rechazar a Pablo, porque lo que está diciendo David Nirenberg es que Pablo fue el culpable de ese antijudaísmo. ¿Se dan cuenta por qué uno no debe abrir la boca nomás por abrirla? Acá lo que está diciendo el señor en David Nirenberg, que obviamente el señor no lo leyó, fue y se metió a ChatGPT, nos está diciendo que Pablo, en Romanos 8, versículos 6 al 8, le asignó una condición peligrosa, una pedagogía temible contra el judío, y entonces en esta pedagogía surgió, por supuesto, una lectura que es antisemita, antijudía. ¿A quién está culpando? A Pablo. Pues vámonos a las raíces hebreas con Villamizar, entonces vamos a rechazar a Pablo, porque Pablo es el creador del antijudaísmo. Pero se estaba riendo el ignorante ahorita, ¿verdad? Se estaba riendo. ¿Ya se dan cuenta por qué uno no debe tomarse tan a la ligera estas cosas? Por eso cuando yo lo escuché decir que antisemitismo judío, dije, caramba, eso está a otro nivel. De hecho, cuando uno utiliza ese tipo de conceptos, uno debe ser muy cuidadoso, porque que los diga alguien no quiere decir que podemos estar de acuerdo con ellos. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con él. Porque yo sé que David Nirenberg utiliza ese término justamente para decir que Pablo corrompió justamente el judaísmo. Y que por culpa de Pablo surge el antisemitismo. ¿Qué hacemos entonces? Pues nos vamos entonces del cristianismo. Vea usted.
Pero vamos a continuar porque no fue la única obra que citó, citó más obras. Miren, citó acá de Jewish Body. No son libros, hermanos, les soy muy sincero, no son libros fáciles de conseguir. En la página 31 de Jewish Body, que no habla necesariamente de... Porque este libro ni siquiera trata de teología, o sea, este libro no es una lectura teológica del Nuevo Testamento como lo hace Nirenberg y como lo hace también esta Firkestein. Acá este libro básicamente trata de un arquetipo. Yo sé que el señor Villamizar no sabe lo que es un arquetipo, pero acá habla del cuerpo judío, de la imagen del judío. Pero ciertamente en la página 31 también dice algo muy interesante. Dice, el estereotipo del lenguaje judío está enraizado en la historia más temprana del surgimiento del cristianismo. Vean ustedes cómo el propio Sander Gilman, culpa al cristianismo. Y se refleja de forma estática en una serie de textos, los evangelios, o como los cristianos primitivos los llamaban, el Nuevo Testamento. En los evangelios los cristianos reciben una representación del judío que suena demasiado judío. Acá tienes otro texto que nos citó Sander Gilman. Sander Gilman está diciendo que la culpa del antisemitismo viene en los evangelios. Si yo le hago caso al tarado este, que me llama a mí Pachequín, ¿saben qué voy a terminar haciendo? Voy a terminar yéndome al judaísmo. Me voy a terminar yendo al judaísmo porque el pastor nos está dando cátedra. Dijo, ahora sí le voy a dar cátedra, le voy a mostrar todas las obras. Vamos a leer a Sander Gilman. Dijo, bueno, pues Sander Gilman acá está literalmente diciendo que los evangelios son los culpables. Y por eso yo le dije, cuidadito con esa palabra de antisemitismo teológico, porque se le ha escuchado a muchos judíos que la vinculan justamente a la forma en que el cristianismo interpretó a Pablo. Y muchos de ellos quieren que Pablo y Jesús son los culpables justamente del antisemitismo. Entonces, no es cualquier cosa, gente. No es como que se me salió los calzones decirte antisemita y no pasa nada. No, sí pasa mucho. Entonces son las obras que él estuvo citando. No las estoy inventando yo. Él las estuvo citando. Diciéndonos que ahí... Antijudaísmo de de la historia. Gustav Weil, en su obra Historia de los Judíos, Weil discute cómo las doctrinas cristianas han contribuido a la formación de actitudes antisemitas a lo largo de la historia. Y ahí él habla del antisemitismo teológico. ¿Ahí dónde? ¿Dónde? David Nirenberg. Ya le mostré lo que dice David Nirenberg. Él no va a estar de acuerdo. Ahora que ya le mostré lo que dice David Nirenberg, él no puede estar de acuerdo con David Nirenberg porque él es cristiano, se supone. A menos que obviamente él piense que Pablo era un loco que estaba equivocado, que redefinió el Antiguo Testamento. Que es lo que piensan los judíos. Y David Nirenberg es judío. Ya se da cuenta por qué es peligrosa esta gente. Porque de aquí a brincar a raíces hebreas, de aquí a brincar al marcionismo, de aquí a brincar al judaísmo, es un pasito. Si yo realmente tomo en serio lo que él está diciendo y leo la obra de David Nirenberg y le digo, el pastor tiene la razón, me mandó a leer David Nirenberg dice que Pablo es el problema. Pero él se burla, él se ríe, él dice que nos está dando cátedra. En su libro Antijudaísmo de West Tradition, Nirenberg explota cómo el antisemitismo ha sido alimentado por interpretaciones teológicas. No. Lo estás diciendo mal. Lo que dice David Nirenberg es que esas interpretaciones teológicas son de Pablo. Lo que tú quisiste hacerle creer a la gente es que estas interpretaciones venían por ahí del siglo VI, VII de la Iglesia Católica. No, eso no es lo que está diciendo David Nirenberg. Lo que está diciendo David Nirenberg es que esas interpretaciones son mortales porque Pablo redefinió lo que el judaísmo entendía y que por eso se volvió peligrosa. Esas son sus palabras textuales, peligrosos. Entonces, ¿rechazas a Pablo? ¿Rechazas a Pablo o no lo rechazas? ¿Ves? A lo largo de la historia, Sander Gilman, se lo acabo de citar. Sander Gilman culpa a los evangelios. Mira, acá tengo a Sander Gilman, página 31. Acá Sander Gilman literalmente dice que la idea que se tiene del judío en el mundo moderno viene en gran parte de los evangelios o lo que los cristianos llamamos Nuevo Testamento. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Verdad que no estás de acuerdo con eso? No, porque no lo leíste, no te tomaste el tiempo, simplemente quisiste hacerte el canchero contra Edgar Pacheco, el Pachequín, ¿verdad? Burlarte de Pachequín porque te lastimó el ego, en vez de haberte callado. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ustedes, teólogos y pastores, ¿no? Esnovitas, tienen el ego muy inflado. Tienen el ego muy, muy inflado. ¿Sí? Pudiste haber hecho esto, mira, te lo digo. Pudiste haber tomado el libro. Toma el libro. Paga una suscripción de ChatGPT que ya tiene búsqueda profunda. De hecho, a lo mejor la tiene Grok. Paga una suscripción de Grok. Mete el libro a Grok y dile, habla este libro del antisemitismo teológico, dame todas las frases, fuentes que hablan y hubieras hecho un mejor análisis. Porque nadie está diciendo que no puedas realmente hablar del antisemitismo teológico. Pudiste haber hecho un buen análisis.
pero te agarraste a citar fuentes, libros y libros y libros. Ahora me citas la obra de León Poliakov, que son 7,000 páginas. Es una locura. Pero vamos a continuar. Por acá nos dice en la página 35, el antisemitismo es central en la cultura occidental. Fíjate cómo lo da por hecho en Sander Gilman, porque la retórica de la cultura europea está cristianizada. Sander Gilman está diciendo, fue normal que si Europa era cristiana, Europa tuviera algo que ver contra el judío. Eso es lo que está diciendo aquí Sander Gilman. Entonces, para Sander Gilman, el cristianismo como tal es la raíz del problema. Por eso utiliza el arquetipo de el otro, el judío, el que está más allá de la cultura occidental. Pero vamos a continuar. Él nos citó, mira, la obra de León Poliakov. Yo no sé si él ha leído a León Poliakov. León Poliakov tiene 7 tomos. De hecho, este es el primer tomo, la historia del antisemitismo en la iglesia cristiana. Mira lo que dice León Poliakov. ¿Sí? Esto lo dice en la página 16. En su libro de El tiempo de Cristo a los judíos. Porque son 7 obras, 7 tomos. La particularidad principal de la ley judía es que no descansa en otro, es un intercesor o en un Dios para alcanzar la salvación, como fue el caso de los paganismos y como sigue siéndolo en el cristianismo. Aquí, el mismo León Poliakov te dice por qué el judío y el cristianismo rivalizaron. Porque el judío nunca aceptó al cristianismo. Sea cual sea la fecha de su nacimiento, que suele situarse en el patriarca Abraham, se abre una perspectiva vertiginosa sobre toda la historia mundial y su conflicto más persistente. Las leyes de Moisés exacerbaron este enfrentamiento porque erigieron una barrera entre los judíos y sus vecinos. Esto es lo que dice León Poliakov. León Poliakov, irónicamente, dice que gran parte del problema con los judíos se debe a la ley de Moisés, que creó una barrera entre ellos y el mundo. Como ellos interpretaban la ley de Moisés de cierta forma exclusivista, eso creó una barrera entre ellos y el mundo, y por eso muchas veces fueron perseguidos. Esto te lo dice León Poliakov en la página 16. ¿Leíste eso? Qué fregados andar leyendo. Acá tengo la página 50 del mismo libro, de León Poliakov. Advertimos, sin embargo, porque es un punto importante, mira, que el relato evangélico del proceso de Jesús está lleno de mentiras y contradicciones. Esto es lo que dice León Poliakov de tus evangelios. Y que la crítica bíblica cristiana ha cuestionado estos puntos. Yo no sé si él esté de acuerdo con todo esto, porque él nos dijo que León Poliakov hablaba del antisemitismo teológico. Yo no sé si entonces ahora yo tengo que seguir a León Poliakov, porque León Poliakov me dice que mis evangelios son puras mentiras. Y que están llenos de contradicciones. ¿Ven? Ese es el problema, hermanos. El problema no es que tengamos algo contra ellos. El problema no es que él pueda hablar en esos términos. Él puede realmente, si él se lo propone, él puede ser mucho más docto, puede desarrollar una metodología de investigación como autodidacta. No hay ningún problema. De hecho, si pasó por un seminario, le debieron haber enseñado metodología de investigación, ¿no? Entonces, si yo leo a León Poliakov, donde él me dice que habla del antisemitismo teológico, ya de entrada León Poliakov dice que los evangelios son mentiras. Entonces, obviamente, lo que me está diciendo es que yo no puedo confiar como dato histórico de los evangelios, porque como dice también David Nirenberg, los evangelios tienen un Pablo redefiniendo la Tanaj, redefiniendo la Torá. Y luego cita la alta crítica para decir que la misma alta crítica, que es las ciencias bíblicas, cuestionan los evangelios. Entonces, imagínese un muchachito, ¿no? Imagínese un jovencito que tiene este señor de pastor con el ego bien inflado, que por no quedarse con el ego golpeado, le recomienda leer a León Poliakov. Y se va este muchachito a leer León Poliakov y termina negando la fe, yéndose al judaísmo. Así son las locuras de estos tíos. Les voy a ponerles otra parte de León Poliakov. Miren, aquí está otro texto de León Poliakov, ahí en la misma página. Miren lo que dice. No es inverosímil que los judíos de la diáspora, fuertes de sus antiguos privilegios, intentaran distanciarse de sus rivales y que en algunas ocasiones estos mismos judíos denunciaran ante las autoridades como peligrosos herejes. ¿A quién? A los cristianos. Y esto no es lo que ellos no te dicen esta parte. Por su parte, los cristianos, estos disidentes del judaísmo, advertían con irritación que su propaganda dentro del pueblo elegido no daba grandes frutos. Entonces lo que te está diciendo León Poliakov es que los mismos judíos en el primer siglo acusaban a las autoridades, a los cristianos, para que las autoridades persiguieran a los cristianos y que los cristianos se frustraban al no ver grandes frutos de conversiones entre los judíos. ¿Sabes quién más te dice esto? Oscar Cullmann. De hecho, Oscar Cullmann, en su libro Mártir y Pescador, te dice que la muerte de Pedro y de Pablo se dio justamente por una conspiración de judíos contra ellos dos.
Este es un libro de Poliakov, obviamente que te vas a llamar antisemita porque es anticristiano. O sea, Poliakov dice que todo lo que tú tienes en la Biblia está mal. Entonces, no es que, no es que nosotros no le querramos creer a este pastor, ¿no? Sino que lo que está haciendo está mal, está mintiendo. Mira, vamos a otro punto de Poliakov. Ahí mismo dice: la nueva iglesia, cada vez más orientada hacia a los gentiles e impregnada de influencias paganas, atribuyó a Jesús una naturaleza divina. Mira lo que está diciendo Poliakov, Villamizar. Está diciendo que debido al paganismo se consideró a Jesús divino y que de esto, justamente de este paganismo, fue que empezaron a surgir las grescas, porque de aquí se empezó a decir que la muerte de Jesús era un deicidio, porque a causa de esta naturaleza pagana de considerar a Jesús divino, fue que los cristianos empezaron a considerar que los judíos habían matado a Dios y por eso se le llamaba deicidio. Entonces, ¿qué hago? Tengo que negar entonces ahora la divinidad de Jesús para que esté contento Villamizar, porque él me dijo que leyera a Poliakov. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque acá el señor Villamizar me dijo que la obra de Poliakov era clarísima en contra del antisemitismo teológico. No, la obra de Poliakov está en contra del cristianismo, papá. Y te está diciendo literalmente que el antijudaísmo surgió, el antisemitismo surgió porque nosotros, llenos de paganismo, hicimos a Jesús Dios. ¿Qué es lo que te dicen los judíos hasta el día de hoy? No, por favor, moderadores, no bloqueen a Villamizar. Dejen lo que se exprese ahí en el chat, no lo bloqueen. Déjenlo, por favor, no lo bloqueen. A partir de este momento es entonces que este deicidio se convierte en el peor de los crímenes y recae sobre los judíos. Mira que aquí, mira la lectura que hace Poliakov, ¿sí? Y vea, viene y avienta su conjuro, ¿no? A mí ya me da tristeza, o sea, ya este tipo ya no me causa, o sea, ya no me causa, es el último video que le dedico, o sea, ya demostré que el tipo es muy ignorante y ahora avienta su conjuro de Génesis 2:3, ¿no? O sea, es muy peligroso que esta gente esté al frente de la iglesia, se los digo de todo corazón. Y si tú eres pastor y has sido llamado realmente a servir a la iglesia, yo creo que es tu deber, es tu obligación, de verdad de todo corazón, prepararte bien. Ahora, tú no tienes que andar metido en estos temas. Nadie te llamó a ti a andar defendiendo un estado político, pero como andan defendiendo el estado político, lo que tienen que hacer es meterse a toda esta maraña donde terminan siendo ultrapacateados ellos mismos, ¿no? Vamos a ver a otra obra que nos citó, mira. Aquí en la página 50 de León Poliakov. Desde los primeros siglos, pues, se entrelazan los diversos motivos del antagonismo entre judíos y cristianos, ya sea por rivalidades en el proselitismo, ya sea por el esfuerzo a ganarse a favor del pueblo público o por las exigencias del pensamiento teológico que ya llevaban en el germen del antisemitismo que luego se desarrollaría. ¿Ves? Acá otra vez Poliakov está diciendo que el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo son antisemitas, es el germen. Era el germen del antisemitismo, lo encuentras en Pablo, en Jesús. Esto es lo que te están diciendo estos autores que me citaste. Acá nos citó Agustín y los judíos, ¿no? De esta Fredricksen. Debo hacer una aclaración en cuanto a este libro. De hecho, esto que estoy citando aquí viene en la página 17. Agustín y los judíos de Paula Fredricksen. Ella es una erudita contemporánea, que obviamente es judía, hace una defensa del judaísmo. Pero debo hacer una aclaración. La autora jamás utiliza el término antisemitismo teológico. Ella misma aclara que este es un concepto moderno que no se puede aplicar directamente al contexto antiguo, religioso como lo entendemos hoy. Pero mira lo que dice la propia autora en la página 17, aquí te lo pongo, a ver si él está de acuerdo con eso. Los profetas bíblicos, por ejemplo, condenaban rotundamente a aquellos judíos cuya práctica e interpretación de la ley judía difería de la suya, y su camino, proclamaban era el camino de Dios, afirmando una autoridad similar. Mira, ¿a quién nos va a citar aquí? A Pablo. Pues se veían a sí mismo como apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Pablo, a ver si estás de acuerdo con esta lectura, Pablo repudiaba a otros cristianos judíos que entendían el evangelio de forma distinta a la suya. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Sabes cómo se llama esto, Villamizar? No te hagas el canchero. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama alta crítica. Yo no sé si ahora tú estás a favor de la alta crítica, de las lecturas de, por ejemplo, de Bullman, de las lecturas de Piñero,
de los otros cristianismos, pero mira lo que está diciendo aquí la autora que tú nos citaste. Dice que Pablo repudiaba a otros cristianos judíos que entendían el evangelio diferente a él. ¿Dónde está el problema para la autora? En Pablo. Y los evangelistas, fíjate de quién está hablando, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Jesús condenando a sus contemporáneos judíos, escribas, fariseos, sacerdotes y en ocasión incluso algunos de sus propios seguidores que discutían la postura defendida por el evangelista en cuestión. ¿De dónde está el problema para ella? En los propios evangelios. De hecho, cuando lees este libro te vas a dar cuenta que es una crítica durísima a la veracidad de los evangelios. Mateo 7:15 ofrece un ejemplo particularmente claro de este debate. La diversidad al parecer era algo muy peligroso, era condenable. Mira, está criticando al cristianismo, está criticando a Pablo. Y tú nos dijiste que esta señora hablaba del antisemitismo teológico. Yo no dudo que hable del antisemitismo. ¿Sabes por qué? Porque es judía. ¿Y sabes por qué habla en esos términos? Porque de larga data han querido ver en la Biblia ese antisemitismo que tú ves ridículo. Entonces, ¿qué hago? Si voy y leo este libro que me dio este señor, pues voy a tener que volverme de la alta crítica y repudiar, ¿no?, la historicidad de los evangelios, porque si vayan y es más, gente, miren, vean esto. Quiero mostrarles algo. Ahí está, miren. Aquí está este libro que nos dijo que leyéramos, mira. Aquí está. Vayan y léanlo. No se queden con la duda si quieren. Se van a dar ustedes cuenta cómo incluso se pone en tela de juicio los propios evangélicos. Es un libro totalmente, obviamente recibió premios, ¿verdad? Pero es un libro totalmente anticristiano. Anticristiano. Ah, pero nosotros nos queremos hacer el canchero, dice este señor, ¿verdad? Nosotros nos quisimos hacer los cancheros. Pero espérenme que todavía no acabo. Todavía hay más. Entonces nos cita esta parte. Yo no sé si él estará de acuerdo con esta parte que nos citó, ¿no? De Agustín y los judíos, de Paula Fredriksen. Mira aquí en otra página. Mira, en la página, aquí está la página, no la, 17. Página 17. Mira lo que dice. Los judíos de la antigüedad tardía afirmaban, Blumenkrantz y Simón, al igual que sus contrapartes cristianos, se dedicaban activamente a la misión buscando persuadir a los gentiles, ya fueran paganos o cristianos, para que se convirtieran al judaísmo. El ruido y la cantidad de invectivas antijudías cristianas sostenían revelaba la inseguridad de una comunidad más joven frente a su rival judía. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice la autora? Que esta reticencia al judaísmo, o sea, que nosotros les teníamos envidia a los judíos y las comunidades primarias, ¿no?, la comunidad de los primeros cristianos, al tenerle envidia a los judíos, hizo que polemizaran contra ellos. Aquí tienes tu antisemitismo teológico, ridículo. Y dice, la polémica cristiana contra judeos revela en realidad la intensidad de la rivalidad de la iglesia con la sinagoga, al competir ambas por nuevos conversos. Esto es lo que dice la autora que nos citó Villamizar. Hoy por hoy cualquiera se hace llamar pastor, ¿no? Y acá tengo otro más, mira, en la página 17 ahí mismo. Dice, en la literatura cristiana que comienza a aparecer a principios del siglo II, estos argumentos contra otros judíos se transforman en condenas contra el judaísmo mismo. A partir de ese momento, muchos autores gentiles, ya sea disputando con judíos contemporáneos o debatiendo entre ellos sobre cuestiones de autoridad e identidad, expresan cada vez más los principios de sus diversas creencias y prácticas cristianas, mediante una vasta red de temas interconectados de carácter antijudío. ¿Te das cuenta? La autora dice que los cristianos del primer siglo y segundo siglo eran antijudíos, autorizan sus argumentos remitiéndose a textos bíblicos y sobre todo a declaraciones contenidas en las cartas de Pablo. Ahora, les voy a decir una cosa final, gente. Les voy a decir una cosa final. Todo esto viene como consecuencia, por supuesto, de un grupo, porque no son todos los dispensacionalistas, un grupo de personas como este señor que quieren atomizar ahora al creyente para que se coma cualquier cosa que sale de la boca. Somos antijudíos, antisemitas, y por eso yo he levantado la voz y les he dicho, basta con esto, basta con estas payasadas, basta con estas tonterías. Porque si nadie le para la boca a estos pseudopastores ignorantes, van a seguir arrastrando a multitudes
siendo ciegos guías de ciegos. Si yo le hago el caso a este señor y leo estos libros que él me recomendó, yo tendría que abandonar el cristianismo. Yo tendría que dejar a Cristo, renegar de los evangelios, poner en tela de juicio a Pablo. Díganme, de aquí a raíces hebreas, de aquí al judaísmo, ¿no hay un paso? ¿Por qué me está citando estas obras? Ah, porque quiere quedar bien con esa estupidez que él se le metió en la cabeza de que tenemos que bendecir al Estado político de Israel. Este es el gravísimo problema en el que están cayendo muchísimos creyentes en muchísimas iglesias, con pastores ignorantes que están enseñando estas cosas. Entonces sí, yo soy el malo de la película, pero ten por lo menos en cuenta esto. Hubo alguien que te llamó la atención. Hubo alguien que te llamó la atención. Si tu iglesia no lo hace porque te tiene mucho cariño, porque el pueblo pentecostal es muy noble y es muy cariñoso, yo no soy de tu iglesia. Y lo que estás haciendo es una incorrecta y terrible imprecisión histórica y teológica. Lo que estás haciendo es una tontería. Y estás guiando a muchas personas con tu supuesta sabiduría a un hoyo. Denominaciones enteras. Nadie te dice que no utilices conceptos. Ahora, ¿quién les mandó a ustedes a ponerse el título de teólogos? Ustedes solos. Ustedes dicen que son teólogos. Entonces yo supongo que ustedes tienen mínimo una metodología que les enseñaron, ¿no? Cuando cursaron alguna licenciatura en teología. Pero bueno, aquí lo tienes riéndose, ¿no? Mira. Esto no son teorías conspirativas, Pachequín. Mire, Sander Gilman, en su estudio sobre la imagen... Espero que esto te haya ayudado y sé que el ego lo vas a tener bien lastimado. Tienes dos opciones. Esto te puede haber dejado el ego bien lastimado, literalmente casi destruido, pero te va a ayudar. Villamizar, escucha, esto te va a ayudar, te va a servir, todos aprendemos. Te va a ayudar a tomarte mucho más en serio. Si te gusta la historia, si te gusta la psicología, si te gusta la filosofía, si te gusta la teología, te va a ayudar a tomarte mucho más en serio estos tópicos que no puedes agarrarlos y limpiarte el trasero con ellos. Y segundo, te va a ayudar a ser mejor hombre. Te va a ayudar. Ahora, si no es lo tuyo, dedícate a tu iglesia. Deja de ser un pastor de redes sociales que anda vertiendo todas estas tonterías en las redes sociales porque tienes una cámara, porque estás arrastrando a muchas personas al error. Ya te demostré que todas las fuentes que tú estás citando, si yo las leyera, tendría que abandonar el cristianismo. Y que ninguno de ellos dice que existe un antisemitismo teológico por interpretar mal a Pablo, sino que muchos de ellos culpan a Pablo y culpan al propio Jesús. Otros de ellos dicen que los evangelios son mentira. Otros de ellos dicen que el germen del antijudaísmo está en los evangelios. ¿Cómo vas a tomar tú como cristiano eso cierto? A menos obviamente que ya seas un judaizante, ¿verdad? Entonces, todos estamos para aprender. Todos podemos aprender unos de otros. De hecho, a mí me han corregido muchas veces, ¿no? Y se vale. Se valen las correcciones y cuando las aceptas de buena gana, aprendes. A mí me han corregido, a veces duele la corrección y dices, ay, caray. Entonces no soy ningún pachequín, eso es nada más una proyección de tu ego que está lastimado. Te lastimé el ego. Pero no pasa nada, tú eres pastor, a ti te va a ayudar mucho eso. Mira que yo también fui pastor y muchas veces me pusieron la bota encima y eso te ayuda justamente a aprender a lidiar con este tipo de cosas y estas cosas te van a ayudar. Ahora, si igual te importan tres pepinos, igual quieres seguir alimentando el ego y que respuestas y respuestas, dale con todo. Nada más que ya sabes, yo no soy el cura toro. Yo no soy el cura toro, no me vengas a mí con esas payasadas de ChatGPT porque no te van a salir. ¿Sí? Y ese cuento de que Génesis 12, que maldeciré, ese talismán mágico no te va a funcionar aquí. Nosotros estamos tratando de educar al pueblo y de hecho hay muchos pentecostales que estarían muy en desacuerdo contigo. Y creo que hay muchos pentecostales que ahora se están dando cuenta la gran necesidad que existe justamente de la preparación por el mundo en el que vivimos. Pero bueno, gente, no me quise extender más porque creía que no era necesario, pero esperaremos en Dios que el señor Villamizar, ¿no?, entienda la corrección y no haga lo mismo que hace Lastra, ¿no?, que pide perdón y luego después sigue botando basura. Esperemos que realmente tome su vocación, se encargue de su iglesia. Hay gente que tiene necesidades, ¿no?, pastorales. Acá la gente no necesita nada de esto, Villamizar. Ve y encárgate de tu iglesia, de los tuyos. Como Jesús dijo, ve y cuéntale a los tuyos las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Ve y encárgate de los tuyos, de tu iglesia. Deja de andar esparciendo todas estas tonterías por internet porque no va a faltar un jovencito que te las va a comprar y va a terminar haciéndose judío. Ya hay gente que está haciendo esas tonterías. Entonces, por el bien de todos, dedícate a tu iglesia. Si Dios te llamó al pastorado y tú dices, es legítimo mi llamamiento, bien, dedícate a lo tuyo. Dedícate a lo tuyo. Y es todo. Bueno, gente, yo me retiro. Espero que este live les haya servido. Como ustedes pueden darse cuenta, pues
hemos estado haciendo esta semana mucho contenido respecto a la judaización del cristianismo. Hemos estado haciendo mucho contenido respecto al aparato ese político, ¿no?, del Estado sionista de Israel. Hemos estado haciendo debates y todo, pero creo que es parte nada más del programa, ¿no? O sea, no es todo el programa. Eso no dijo Khan, es mucho más amplio. Y creo que podemos seguir diversificando para aprender todos. Entonces, voy a poner en pausa un poquito lo que hemos estado haciendo, pero teniendo en cuenta que, como ustedes se pueden haber percatado, remover un poquito esto, saca toda la podredumbre que hay vertida mucho en nuestro pueblo, ¿no? Y que no debe de estar ahí, no debe estar ahí. Entonces, bueno, yo me retiro y les digo lo que siempre saben, ¿no?, que les amo. Les prometí un maratón hoy, y si Dios, me alcanza el tiempo, tenemos programa en la noche. Si me alcanza el tiempo, porque ya esta semana muy probablemente algunos días no voy a transmitir. Así que les mando... sí, te lo presto, mi querido Gabo, te lo presto. Les mando el link para si en la noche quieren volver a entrar un ratito, aquí vamos a andar, ¿no? Y si no, pues ya nos vemos mañana y ya que pasen una linda Semana Santa. Mi gente, yo me retiro, pero no me retiro sin antes decirles lo que ya saben, que los amo muchísimo. Cuídense, no coman tierra, no se anden por el sol, ándense por la banquetita. Y bueno, que Dios bendiga al Israel de Dios. Hasta luego.